Vamos a considerar algunos versículos del capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 30 en adelante. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo, está hablando Jesús. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues si recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Alabado sea el nombre del Señor. Mis amados, el Señor Jesucristo está enfrentando al pueblo judío de una manera extraordinaria. Lo está enfrentando y al mismo tiempo lo está confrontando de una manera que no le deja a ellos escapatoria, que no sea reconocerle a él como el Hijo de Dios. Sin embargo, pese al esfuerzo que hizo Cristo para explicarle a ellos que él era el Hijo de Dios, que Dios se había encarnado en él y que había venido para darle salvación, a pesar de eso, el pueblo lo rechazó. ¿Y a qué se parece esto, mis amados? A que Cristo, que aún muriendo por nosotros para liberarnos de nuestro pecado, el mundo le rechaza hoy. El mundo se parece mucho a Israel. El mundo actual es como era Israel en aquel tiempo, que rechazaba a Jesús a pesar de que sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Y ustedes dirán, ¿y cómo sabían ellos que era el Hijo de Dios? Cuando se anuncia su nacimiento, le llevan la noticia al rey Herodes. Y el rey Herodes manda a buscar los sabios, los que sabían el lugar donde nacería, los que sabían todos los detalles de lo que iba a ocurrir con respecto a ese nacimiento de ese Mesías, de ese libertador, que 2000 años atrás ya los profetas habían dicho que venía ese Mesías a salvar a Israel y a salvar la humanidad. Sin embargo, él inmediatamente le informaron que era en un lugar específico que iba a nacer, y que era cierto lo que le habían dicho los magos que habían venido del oriente. A pesar de todo eso, cuando él debió alegrarse y llamar al pueblo a que se alegrara porque había nacido su Mesías, lo que hizo fue emitir un decreto para matar a todos los niños que tuvieran hasta 2 años.
Él sabía que si mataba a todos los niños que estaban entre ese rango de edad, ahí se iba Cristo, porque Dios no le había revelado quién era, aunque él estaba investigando. Y es verdad, mataron todos los niños de 0 a 2 años, pero Dios sacó a Cristo y lo llevó a Egipto. ¿Sabe por qué? Porque el plan que Dios tiene, nada ni nadie puede contradecirlo ni impedirlo. Si usted está aquí es porque Dios tiene un plan de salvación para usted. Porque Dios tiene un amor especial por usted. Por eso usted está aquí escuchando palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Él lo que quiere es alimentar su fe. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Inmediatamente usted está escuchando la palabra. Usted es un candidato a tener fe y a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Y por medio de Él usted puede salvarse. Jesús le dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Jesús no vino a hacer su voluntad. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que nadie se pierda, que todos procedan al arrepentimiento para que puedan ser salvos. Entonces Jesucristo vino a cumplir con ese mandato del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que nos creó, el Dios que nos ama, el Dios que no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos vida eterna juntamente con Él. Y Jesús le está diciendo, yo no hago mi propia voluntad, yo hago la voluntad del que me envió. Yo vine aquí porque el Padre que los ama a ustedes ha decidido a través de mí entregarse a la muerte para darle vida a ustedes. Eso fue lo que Jesucristo hizo con su muerte. Darte vida a ti y a mí que lo aceptamos. Cuando nosotros le recibimos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pasamos a tener vida en Él. Pasamos a tener una esperanza bendita de vida eterna. Y mientras estemos en esta tierra, estamos viviendo como súbditos de su reino, haciendo su voluntad, acatando sus leyes. Por eso el cuerpo de Cristo, mis amados, es un pueblo especial. Es un pueblo cuya ley lo rige la palabra de Dios. Y esta palabra que está escrita es la que debe regir la vida suya si usted quiere pertenecer al reino de Cristo. Dice, yo hago la voluntad del que me envió, yo hago la voluntad de mi Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Amados, nosotros no podemos promovernos. Yo soy un santo, yo soy una gente que cumplo, yo hago esto, yo hago lo otro. Amados, cuando hacemos eso nos condenamos. Nosotros tenemos que esperar que sea Dios que nos juzgue y que sea Él que dé testimonio de nosotros. ¿Saben qué, mis amados? Que el que más se ufana de ser santo cuando viene a ver cae, y entonces la caída es más estrepitosa de la cuenta. Porque nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Si nosotros estamos de pie en este camino es porque el Espíritu Santo nos sostiene y nos ayuda a vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Por nosotros mismos no podemos, mis amados. Cuando estábamos allá afuera no podíamos resistir. Vivíamos en nuestros delitos y pecados, entregando a hacer cosas que no le agradaban a Dios. Pero cuando venimos a su camino, permitimos que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, entonces nosotros podemos alcanzar esa estatura de Cristo, confiado en que Él es quien nos da el poder para llegar. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin mí nada podéis hacer, Él dice. Él sabe que nosotros no podemos sostenernos por nosotros mismos. Necesariamente necesitamos la fortaleza que solamente nos da el Señor. Yo no puedo dar testimonio de mí mismo, porque si lo digo yo que soy bueno,
entonces ese testimonio no es verdadero. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que no hay nadie bueno, solo el Padre. Solo el Padre es bueno, dijo el mismo Jesús. Alguien se le acercó diciéndole, maestro bueno. Y le dice, ¿por qué me llamas bueno? Solo el Padre es bueno. A veces hay gente que te dice bueno para provocarte, para hacerte creer cosas. A veces que quieren algo de ti, te vienen con lisonja para tratar de sacarte cosas. No te creas cuando te digan que tú eres bueno, porque nosotros no somos buenos, mis amados. El único bueno es Dios, y si algo bueno aparece en nosotros es porque Dios lo pone. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Dios lo había mandado a la tierra y sabía lo que Jesús iba a hacer por la humanidad. Sabía que se iba a entregar, sabía que no se iba a dejar convencer de los políticos para ser emperador, sabía que no iba a pecar. Ese era el que daba el testimonio verdadero, y Jesús estaba confiado en que si Dios daba ese testimonio, así iba a pasar. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. Él viene y da la palabra, es para que la gente se salve. Él no quiere que la gente lo esté adulando. Él viene y da el testimonio que Dios pone en su boca para que nosotros nos salvemos. Él lo que quiere es que nosotros vayamos a la gloria de Dios, que nosotros entremos al reino de Dios, y por eso Él hace su sacrificio. Por eso hace el sacrificio que ningún hombre en la humanidad lo ha hecho: morir por otro. Hay gente que mueren, pero es por ellos mismos. Hay gente que por ejemplo, usted ve en la historia, que murió en una guerra de independencia, ese líder, ese padre de la patria, sí, murió por él, porque él quería ser grande, para que lo engrandecieran, para que lo adularan. Pero Jesucristo no murió para eso. Jesucristo murió para que tú y yo tengamos vida eterna. Dice que Él era una antorcha que ardía y alumbraba, refiriéndose a Juan. Y vosotros quisiste regocijaros por algún tiempo en su luz. Juan fue el que anunció la luz del mundo. Juan fue quien anunció que Cristo vendría a la tierra como la luz del mundo para guiarnos hacia la vida eterna. Y cuando Él empezó su ministerio, la gente creía que Él era el Mesías y le preguntaba, ¿tú eres el Mesías? Y le dijo, no, yo no soy. No soy yo. El que viene detrás de mí, que es el verdadero Mesías, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle la sandalia de sus pies. Pero ya ellos querían engrandecer a Juan. Ellos querían hacer que Juan se creyera que era el Mesías, que entrara en ese pecado. Pero Dios tenía un plan especial con Juan, que su única misión era anunciar al que vendría a salvarnos a nosotros. Era una antorcha, era una luz, pero llegaba un momento en que tendría que apagarse para que entonces la verdadera luz, que es Cristo, iluminara a toda la humanidad. Dice, yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Juan no resucitó un solo muerto. Juan no calmó los vientos de la mar. Juan no sanó un enfermo. Juan no liberó ningún endemoniado. Por eso Jesús dice, Él era bueno, Él me anunció, pero quien da testimonio, las cosas que yo hago son las que dan testimonio de lo que yo soy, de lo que yo represento. Nadie había hecho lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Y después de Él tampoco nadie ha hecho lo que Él hizo. Porque Dios quería demostrar que Él era su Hijo, y por eso le dio el poder para que hiciera todas esas cosas sobrenaturales.
Entonces lo que Jesús hacía daba testimonio de quien se decía que Él era el Hijo de Dios. No había duda, mis hermanos, y los judíos lo sabían, que vendría a hacer esas obras, esos milagros, esos prodigios. El pueblo lo sabía, pero ¿sabe qué? El pueblo lo rechazaba. ¿Y usted sabe por qué el pueblo lo rechazaba? Porque quería seguir viviendo como ellos vivían, engañándose ellos mismos y engañando al pueblo con una falsa religiosidad. ¿Se parece a lo que estamos viviendo? La gente lee Mateo capítulo 24 y es como si estuviera leyendo el periódico, y se escribió eso hace 2000 años. Jesucristo dijo todas las cosas que iban a suceder hace 2000 años y están sucediendo. Y la palabra dice que Cristo viene cuando estén ocurriendo esas cosas, que ya está a la puerta. ¿Y sabe qué? La gente no lo está creyendo. Y está viendo lo que Jesucristo dijo que iba a suceder cuando Él vendría. Pero ¿qué? A la gente no le interesa. La gente quiere seguir viviendo en sus delitos y pecados. Entonces, mis amados, Jesucristo es la antorcha que alumbra realmente. Es una antorcha que nunca se apaga. Cuando la luz de Cristo entra en la vida tuya, usted va a vivir una vida en luz en esta tierra y cuando salga de esta tierra. Dice también: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni le habéis visto, ni habéis visto su aspecto. Nadie puede ver a Dios, mis amados. Pero Jesucristo se está yendo aquí más lejos. Dice: mire, ustedes ni lo han visto ni lo han oído, y ustedes dicen que lo conocen. Y ustedes dicen que actúan conforme a la voluntad de Él. Pero ustedes nunca lo han visto ni lo conocen. Pero ¿saben cuál era el grave problema? Que Él estaba con ellos. Él estaba ahí representando a Dios como un hombre. Por eso algunos dicen: con nosotros está y no le conocemos. Y cantan, con nosotros está y no le conocemos. Porque no escudriñan las Escrituras. Porque no saben lo que hay que hacer para conocer a Dios. Porque a Dios no se le puede conocer de boca. Porque yo digo, para usted conocer a Dios, usted tiene que establecer una comunión con Dios. Usted tiene que aprender las Escrituras y usted tiene que hablar con Dios. Usted tiene que establecer una relación con Él para que Él se le revele. Si usted no habla con Él, Él no se le va a revelar. Si usted cree que orando 2 minutos, 1 minuto se le va a revelar, olvídese que es muy difícil. Usted tiene que hacer un tiempo de oración, de comunicación con el Señor, si usted quiere conocerle, si usted quiere que Él entre en su vida. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca lo han visto ni lo han oído. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no le creéis. Tenían a Cristo ahí, decían que ellos creían en Dios, y tenían a Dios ahí, pero entonces ellos no le creían a Dios. Yo se lo decía claramente, que ustedes dicen, pero una cosa es lo que ustedes digan. Las religiones falsas también hablan mucho, pero en realidad cuando usted lo analiza, cuando usted profundiza, usted ve que Dios no está ahí. Entonces tenemos que estar donde está Dios. Tenemos que buscarlo con sinceridad de todo corazón. Y le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo lo que iba a pasar con Cristo, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, desde su manifestación con el Espíritu Santo para salvar las vidas, desde su juicio que viene sobre la tierra, desde su gobierno mundial que va a tener por 1000 años, todo eso ya estaba escrito. Si usted no escudriña las Escrituras, no lo va a encontrar, no lo va a aprender. Si usted no se junta con los que están estudiando la Escritura, usted nunca va a aprender. Ah, sí, yo creo, pero no, amado. No es solamente creer, hay que aprender a Dios, hay que conocerlo.
Y para usted conocerlo, tiene que escudriñar las Escrituras, dice el mismo Jesús. Y escudriñar las Escrituras no es solamente leerla, es profundizar en ella, es analizarla. Amado, yo conozco líderes, pastores que nunca han leído la Biblia completa. Amado, el cristiano tiene que leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis para poder tener un conocimiento genuino, un conocimiento ordenado, cronológico de cuál es el plan de Dios para la vida suya y para que Él pueda usarlo a usted, para que usted pueda decirle a otro lo que Él quiere. La Biblia son 66, algunas tienen 70 y pico de libros, pero al final la Biblia es un solo libro que empieza en Génesis y termina en Apocalipsis. Entonces usted tiene que leerla como si fuera una sola, un solo libro. Y no se lo encuentre que es largo, no. Cuando usted empieza a leer la Biblia orándole a Dios para que se la revele, usted va a empezar a leer y el sueño es que lo va a interrumpir, lo va a vencer, porque usted siempre va a querer seguir leyendo. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo es el maestro que explica las Escrituras. Cualquiera puede darte una explicación, una interpretación de cualquier pasaje de la Biblia y puede dártela erradamente, pero el Espíritu Santo te va a dar la interpretación correcta. Porque Él es quien la conoce, porque Él fue quien la escribió. Si tú te pones en manos de Él, Él te la va a explicar. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Se niegan a venir a Cristo la gente para tener vida. ¿Saben que Cristo es que está la vida? Mire, hay gente que vive una vida supuestamente normal. Y es una vida, no, que yo no le hago daño a nadie, yo no, que yo me bebo un trago un fin de semana, que yo esto, que... Amado, está despreciando la vida, porque cuando usted vive en ese mundo, usted no tiene ninguna seguridad, ni de lo que usted piensa. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que usted está bajo la cobertura de Satanás. Pero cuando usted viene a Cristo, usted está bajo la cobertura del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo pone a usted a pensar cosas positivas, cosas buenas para su vida. Usted no va a tener necesidad para sentir una alegría, tener que tomarse un alcohol, tener que buscar un vicio, tener que hacer cosas que a Dios no le agradan. Usted se va a sentir en gozo y en paz, porque es una promesa de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. La paz, la alegría que da el mundo al final trae tristeza, pero la paz que da Cristo al final trae vida eterna. Alabado sea el Señor. Gloria a los hombres yo no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Hay gente, amado, que es religioso. Hay gente que dice yo no le hago daño a nadie, pero agrédalo verbalmente para que usted vea cómo le va a entrar. Dígale una palabra ofensiva para que usted vea cómo se pone. Y dice, no, yo no le hago daño a nadie, yo creo en Dios. ¿Sabe quién tiene dominio de esas emociones y de esas acciones? El que tiene a Cristo en su corazón. Y hay hermanitos por ahí que se fajan con cualquiera también. O sea que tampoco porque estén en la iglesia dije que se fajan con cualquiera, amado. No tienen ese sentido de la humildad, de querer ser como Cristo. Hay hermanos que quieren ser como Jehová, que quieren bajarle la pesada y la espada a cualquiera, pero no quieren ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Yo quiero ser como Cristo. Dios mío, ayúdame a ser como Cristo. Ahí es donde está el gozo, ahí es donde está la felicidad, en la manifestación del amor de Dios en nuestras vidas. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a este recibiréis. Amado, mire, ellos rechazaron a Cristo, los judíos. Y Jesucristo vino en el nombre del Padre, que ellos decían que al Padre que ellos creían. Y ellos no lo recibieron. Dice la palabra, lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que
le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero tú y yo, que no somos judíos, que no somos físicamente descendientes de Abraham, tenemos la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo como Padre. Hay gente que se niega a reconocerlo como Padre, que se conforma a decir, yo creo que hay algo más grande. No, amado, no es algo, es un Dios que piensa, se enoja, se alegra, que está pendiente de ti, que te puede escuchar, que te puede hablar. No es una fuerza activa, no, es como una persona, y tú y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y esos atributos que Dios tiene, que son terribles, son tremendos, que pueden hacer muchísimas cosas, hay parte de esos atributos que nosotros también lo tenemos. La gloria de Dios. Pero Dios comparte contigo los atributos de Él. No todos, pero algunos nosotros lo podemos tener. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hay gente, amado, que vive pendiente del político, que vive pendiente, que adora al presidente, que adora al senador. Hay gente que adora a un pelotero, hay gente que adora al cantante y todas esas cosas. Pero al único que nosotros tenemos que adorar es a nuestro Dios verdadero, es a Cristo Jesús. Dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Recuerden que el pueblo de Israel tenía a Moisés como su libertador, porque fue quien asumió por orden de Dios liberarlo a ellos de la esclavitud de Egipto. Y ellos tenían físicamente a Moisés como que era lo más grande. Tenían su confianza en Moisés y rechazaron tener su confianza en Cristo. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban empecinados en la libertad física. Ellos estaban empecinados en el tema de la nación, en el país, en la república. Pero Jesucristo, amado, nos tiene una patria celestial a nosotros. La patria de nosotros, mis amados, es una patria celestial. No es una patria que tiene límites, es una patria sin límite. Entonces ustedes, yo no lo voy a acusar. Quien lo va a acusar a ustedes es Moisés, porque ustedes dicen que creen en Moisés. Y si ustedes realmente creyeran y respetaran a Moisés, me atendieran a mí en lo que él le dice, me respondieran a lo que yo le estoy diciendo, a lo que yo le estoy explicando. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Amado, todo lo que está en la Biblia escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la historia de Cristo. Todo lo que se escribe ahí es con relación a Cristo, porque Él es Dios. Dice, pero si creéis a sus escritos, si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mi palabra? Hay gente, amado, que dice que cree en cosas en la actualidad, temas religiosos, pero al final ni siquiera saben lo que dijo esa persona en la que ellos creen. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Hay gente que dice que cree en María y pone a María como una cosa muy grande, y fue una hermana, una sierva que Dios la usó para engendrar a su hijo Jesús. Pero ¿sabe qué? Hubo una situación en una ciudad llamada Canaán en que había una boda, y en esa boda se acabó el vino. Y ella le dijo a Jesús que se había acabado el vino, que hiciera vino, porque ya sabía que Jesús hacía milagros. Y él le dijo, mujer, todavía no es mi hora.
como queriendo decirle, mira, no te metas en lo que yo tengo que hacer, discúlpame, mamá. ¿Y sabe qué dijo ella? Hagan como Él dice. Entonces, el Señor dice que no adoremos ídolos, y hay gente que se inclina a adorar a María. Y ella dice, no, hagan como Él dice que no adoren ídolos, no me adoren a mí, ni adoren otro ídolo. Son cosas, mis amados, que tienen su lógica. Y cuando hubo una situación en que ella fue escogida por Dios para ese milagro de ser engendrada espiritualmente, para tener ese hijo, ella dijo una palabra hermosa: he aquí la esclava del Señor. Bendito eres, Señor, he aquí tu esclava. Ella, igual que nosotros, somos siervos todos de Cristo. Que Dios le bendiga, mis amados.